Asensio jaunaren hitzaldiaren ondotik bai, ekin egingo diegu jardunaldioi. Esan bezala gaur goizean bereziki energia pobreziaz arituko gara, eta ez ditugu aspaldiko datuak emango, baten batzuk aurreratu zaizkizue, ez ditugu urruneko datuak jasoko, pobrezia energetikoa Gipuzkoan eta 2015. Horretaz hariko zizkigu lehen saio honetan Beatriz Martikorena eta Raquel Sanz Andereak lehena, ingurumen saileko iraunkortasun eta energia arloaren burua dugu, eta bigarna Egia Kareaga Fundazioko kidea. Conoceremos, pues, en esta primera parte de la mañana cuál es la realidad guipuzcoana y actual de la pobreza energética según un informe elaborado este mismo año. Será una exposición, como decimos, realizada por Beatriz Martikorena y Raquel Sanz, que durará aproximadamente hasta las 10:30, momento en que pasaremos a debatir qué se puede hacer ante esta realidad por medio de una mesa redonda cuyos participantes les presentaremos más tarde. Beraz, orain hitza, lehenik Beatriz Martikorenak. Mila esker. Egunon, buenos días. Bueno, yo la verdad es que en esta primera parte la que va a presentar el grueso del estudio es Raquel Sanz. Luego abriremos un poco lo que es la mesa y subirán otras personas otros agentes que darán su opinión acerca del tema. Yo básicamente lo que quiero contar es pues explicar un poco por qué Diputación hace ya algunos años se metió en el estudio de este concepto que es la pobreza energética y cómo ha influido en el catálogo de acciones que venimos desarrollando en esta materia. Comienzo recordando una cosa que ya ha dicho José Ignacio. Bueno, la energía es un bien básico, como el alimento, como la vivienda, como el agua. Y digamos que el Departamento Foral de Medio Ambiente analiza la cuestión energética desde esta perspectiva, como entidad local que es. La pobreza energética la hemos definido antes como esa situación que sufren los hogares que no pueden permitirse unos servicios energéticos suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas, es decir, que no puedan mantener la temperatura, por ejemplo, y o bien se ven obligados a pagar demasiado para poder tener estos servicios energéticos. En este sentido, el concepto de pobreza energética es una medida de la vulnerabilidad de una población en tanto que el factor energético. Distinguiríamos una parte de la población que ya se considera que está en una situación de pobreza, que eso hay expertos en la sala que ya nos dirán luego eso en qué se está traduciendo a día de hoy. Y digamos que el resto de la población que se puede entender de una manera amplia como una situación de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad en la medida de que el modelo energético actual está resultando muy caprichoso, sobre todo en cuanto a los precios. Entonces, en Diputación, en 2012, aprovechando una encuesta de pobreza y de exclusión social del Departamento de Política Social, nos acercamos a ellos queriendo introducir unas preguntas en el grupo de preguntas que se les hacían a los hogares encuestados y nos dimos cuenta de que en realidad en la encuesta de pobreza ya figuraba el elemento energético, como es lógico. Lo que hicimos fue igual ampliar un poco el módulo de preguntas y obtuvimos unas primeras pinceladas. Os recuerdo que en 2013 presentamos el estudio y lo que hicimos fue obtener una primera batería de indicadores de cómo estaba Guipúzcoa en este tema, definir o empezar a asentar qué era este concepto que en aquel momento resultaba todavía novedoso, hacer una revisión de las políticas internacionales de cuáles eran las primeras medidas que se están adoptando por aquellos países que están más avanzados en esta materia. Y eso se presentó hace 2 jornadas también aquí. Lo que pasa es que yo creo que esto ha ido como cogiendo. Ahora yo creo que este año estamos todos como más maduros y va cogiendo su tamaño y lo empezamos a relacionar con cosas que hacemos todos en el día a día, ¿no? Y el año pasado tuvimos la oportunidad de volver a repetir esa encuesta. Y este año, en principio, lo que hemos querido era darle otra vuelta más y, luego ya Raquel se extenderá un poco en qué sentido, ¿no? Hemos profundizado en esta materia. Lo que quiero decir es que sí que es verdad que todo lo que hemos ido descubriendo en cuanto a causas de la pobreza y medidas para su reducción,
han influido muchísimo en, bueno, pues en el propio catálogo de acciones que tiene a día de hoy la planificación foral en materia de energía, hasta el punto de que nos hemos dado cuenta, en la versión que teníamos nosotros anteriormente del plan, digamos que había 10 líneas estratégicas, una de ellas se titulaba Pobreza y Urbanismo, Pobreza Energética y Urbanismo, y en realidad luego nos hemos dado cuenta que en un sentido amplio todo el plan foral de energía a día de hoy es una estrategia de prevención de pobreza energética, o sea, tiene esa condición. Y esto pues también es algo que se está notando en las planificaciones comarcales de la energía. Y no tiene otro misterio más que la mirada a la energía la estamos imprimiendo pues, instituciones que estamos pues, en una mayor cercanía hacia el ciudadano, en contraposición, digamos, que otros planteamientos más de, bueno, pues de instituciones más alejadas de la calle que, bueno, que están más metidas en dinámicas o en esquemas mentales más relacionados con lo que es la política industrial o incluso la situación en el comercio internacional de la energía. Entendemos que de alguna manera ahí el discurso energético se ha olvidado de atender las necesidades básicas de la población y está más centrado en vender producto, en generar riqueza y economía en torno a esto, pero vamos, se ha olvidado una parte fundamental, ¿no? Si me pones un momentito Y en ese sentido, aunque nuestra encuesta y nuestro estudio se limita a hogares, bueno, sí que propongo a todo el mundo un poco este planteamiento de esta perspectiva global. O sea, si consideramos que dentro de lo que es población vulnerable desde el punto de vista de la energía, no nos quedamos solo dentro de los hogares, sino que... dale otro tap. No nos quedamos solo en lo que es puramente hogares y observamos toda nuestra sociedad con todos sus elementos, sus comercios, sus empresas, sus pymes de cualquier tamaño, los servicios públicos y digamos que toda la sociedad, bueno, pues en realidad este análisis de lo que es pobreza, vulnerabilidad social, vulnerabilidad energética se podría extender al resto de los sectores. Y como veréis, y ahora profundizaremos más, salen un paquete de medidas correctoras, que sería la borovilla de la izquierda. Esto cada uno puede hacer su modelo, ¿eh? Yo lo único que me he querido es encerrar un poco mentalmente las medidas que ahora mismo estamos trabajando todos más o menos, agruparlas en función de este discurso de lo que es pobreza y vulnerabilidad energética, ¿no? Entonces, bueno, pues veréis efectivamente que hay un espectro de acción más correctiva, otra más preventiva, que quedaría más un poco al cargo de los agentes que trabajamos más el tema de la energía, pero no solo. Y luego, digamos, que saltamos un poco a lo que son medidas ya más colectivas, que sería... Esto tampoco es mi intención profundizar, porque vamos a profundizar ahora, ¿eh? Mi idea era solamente dar la idea de que lo mismo que aplicamos a la hora de analizar hogares, podemos aplicar a la hora de analizar cualquier sector de la población. Y esta mirada, bueno, pues ha nutrido efectivamente la planificación foral, que está pendiente de su revisión después del proceso de participación pública que desarrollamos durante el año pasado. Y yo entiendo que va a influir a la hora de rellenar lagunas y de trabajar en colaboración también con el resto de las entidades locales. Los objetivos de este bloque, y ya enseguida le voy a dar paso a Raquel, para que queden un poquito claros, la intención que tenemos de aquí hasta la hora del café era, además de presentar los datos de pobreza energética de la encuesta de este año y un poco esos pluses que le hemos añadido al estudio y que ahora os comentarán Raquel y Joseba. Yo sí quería dejar patente la utilidad de este indicador como medidor de la vulnerabilidad energética y socioeconómica también, porque la energía realmente pues, no es solamente ese factor el que tiene esa condición, pero es tan estructural, se relaciona tantísimo con todos y cada uno de los elementos de nuestra vida que realmente sí que es un buen indicador de la salud socioeconómica de una población, ¿no? La energía representa bastante bien cómo vivimos. Decía que en este bloque también la idea es ofrecer criterios pues, para el manejo de estos indicadores, en el sentido de no caer en demagogias ni en discursos facilones sobre el tema de la pobreza. No esa es la intención, incluso por parte de los agentes sociales nos encontramos una mirada crítica a la hora de ponerle apellidos a la pobreza. La pobreza es pobreza
Y en ese sentido yo creo que va a quedar claro desde su punto de vista qué puede aportar esta mirada, pero vamos, tampoco le dan excesiva importancia. También queremos dar a conocer las principales medidas dirigidas a su reducción. Estos son esquemas de trabajo que desde la Diputación estamos intentando completar con la mirada de todo el mundo y poner de relieve aquellas que faltan y que deberían impulsarse o potenciarse. En ese sentido, en la diapositiva, lo que pretendo es ver que al final cabe prácticamente todo lo que estamos haciendo. E incluso abajo están todos los elementos pues, más transformadores y tendentes a buscar un cambio de modelo. Los cambios de modelo no los hace nadie que venga del cielo, sino que generalmente son movimientos sociales organizados y armónicos en favor de una causa. Y yo creo que por eso es muy interesante la planificación comarcal de la energía, pues porque a esa escala también se están suscitando pues que se oigan muchas voces y que participe en definitiva todo el mundo, ¿no? Queremos exponer la opinión de los agentes más representativos y eso es dejar un poco patente la necesidad de un despliegue de acción coordinada en la escala local. Y yo personalmente sí que quiero extraer conclusiones de cara a la revisión del Plan Foral de Energía, como os he dicho, y creo que también eso puede ser de interés de cara a la desmultiplicación de la acción en los planos locales de la energía. Sin más, le voy a dar paso ya a Raquel, que ya va a entrar de lleno en el estudio, y luego pues ya iremos un poco a la mesa redonda. La intención con la mesa redonda es, hemos querido representar un poco 4 voces que son las que más puedan dar una idea de qué opiniones más o menos puede haber sobre este tema, y luego abriremos al debate de toda la sala. Gracias. Kaixo egunon, mi nombre es Raquel Sanz y trabajo en el SIS, Centro de Documentación y Estudios. Como ya se ha comentado previamente, voy a hacer una presentación de los estudios que hemos realizado a lo largo de este año para el Departamento de Medio Ambiente. Tal y como podéis ver en la diapositiva, a lo largo de este año y de forma más o menos simultánea, hemos realizado 3 estudios diferenciados que próximamente estarán disponibles. El primero de ellos, del que ya se ha hablado, es un análisis cuantitativo sobre la medición de la pobreza energética en el territorio de Guipúzcoa. Pero además de este estudio, y en el que fundamentalmente me centraré a lo largo de esta mañana, hemos realizado otros 2. Uno es un inventario de medidas dirigidas a la reducción de la pobreza energética. Se trata de una recopilación de todas aquellas medidas que estuvieran vigentes y que tuvieran algún impacto más o menos evidente en la reducción de la pobreza energética. Y el tercero de estos estudios es un estudio cualitativo realizado a partir fundamentalmente de entrevistas. Se realizaron 19 entrevistas para conocer el posicionamiento de los principales agentes sociales frente al problema de la pobreza energética. Voy a hablar del primero de los estudios y, os voy a dar bastantes cifras, os voy a hablar de indicadores. En este estudio, fundamentalmente, nosotros hacemos una propuesta para medir la pobreza energética. Entonces, me parece adecuado detenerme un poco en cómo lo hemos medido y qué resultados principales hemos extraído. Tal y como podéis ver, pues el objetivo del estudio era medir la incidencia de este problema en nuestro territorio y al mismo tiempo conocer las características de los hogares que en mayor medida están afectados por este problema. Además, como se hizo también un estudio en 2012, la idea un poco era ver cómo habían evolucionado estos indicadores de pobreza energética. Es necesario decir, aunque ya se ha dicho, que este estudio parte de la encuesta de pobreza y exclusión social de Guipúzcoa, que promueve el Departamento de Políticas Sociales, que la muestra son entrevistas domiciliarias. La muestra es bastante potente, son 1.507 familias, hogares, y es la segunda edición, con lo cual esto nos ha permitido ver la evolución observada en este periodo de tiempo, que son 2 años.
Bueno, tal y como esta sería la tercera vez que se dice en esta mesa que entendemos por pobreza energética. Bueno, tampoco me detendré mucho, pero sí que me gustaría que os dierais cuenta que tiene como dos enfoques, ¿no? Se combinan como dos enfoques. Por un lado, los hogares que declaran que no pueden permitirse satisfacer unas necesidades energéticas suficientes, y por otro lado, la otra dimensión o el otro enfoque es el esfuerzo excesivo, es decir, la situación en la que se encuentran algunos hogares que dedican mucha parte de sus ingresos a poder hacer frente a la factura energética. Antes de explicaros un poco cuál es nuestra propuesta para medir la pobreza energética, sí que me parecía interesante que supierais pues, que actualmente hay como tres grandes enfoques, ¿no?, de medición. O sea, medir las cosas es importante porque en función de cómo las midamos tendremos unos resultados u otros. Entonces, se puede hablar a muy grosso modo de tres grandes enfoques. Uno de ellos, que se basa en la medición de la temperatura. Otro, basado en el gasto de los hogares, que si recordáis es una de las dimensiones que hemos adoptado en la definición de pobreza energética. Y luego hay otro tercer enfoque que no tiene en cuenta la dimensión de gasto, sino las propias declaraciones de los hogares. Pues no puedo permitirme tener la temperatura adecuada durante los meses fríos y cosas de este tipo. Del enfoque basado en la temperatura, bueno, decir que es cómo se inició un poco el tema de la medición de la pobreza energética. Pues bueno, si hablábamos de pobreza energética y teniendo en cuenta que inicialmente el concepto de pobreza energética estaba muy asociado a no poder mantener una temperatura adecuada en el hogar, pues ¿qué se hizo? Pues medir la temperatura. Entonces, consistía en la medición directa de la temperatura y en base a un umbral térmico que se consideraba, pues se determinaba si un hogar se encontraba en pobreza energética o no. Bueno, este enfoque, que en principio parecía sencillo, pues bueno, luego se vio que tenía pues múltiples dificultades porque, claro, depende mucho de en qué momento se mide, qué estancias se miden, la ocupación del hogar, en fin, de un montón de variables. Entonces, ahora mismo prácticamente está descartado y no se utiliza. Sí se utiliza mucho, en cambio, el enfoque que está basado en los gastos de los hogares, ¿no? Entonces, es un enfoque que se utiliza sobre todo en Reino Unido e Irlanda, lo tienen muy desarrollado. De hecho, desde 2001 el Reino Unido tenía un plan de lucha contra la pobreza energética y entonces utilizaba este indicador, un indicador basado en los gastos, que en concreto era el 10%. Pero bueno, este enfoque pues parte de la premisa de que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si tiene que hacer un gasto excesivo a la hora de pagar su factura energética. Entonces, consiste principalmente en evaluar la relación que existe entre los gastos energéticos y los ingresos netos del hogar. Entonces, se determina un umbral que puede ser cualquiera. Aquí hay un montón de enfoques, pero se determina un umbral y aquellos hogares que necesitan gastar el X% de sus ingresos, pues se determina que están en situación de pobreza energética. Luego está un tercer enfoque que comenzó a utilizarse a principios de la pasada década. Entonces, aprovechando un poco la encuesta sobre la renta y las condiciones de vida que se realiza a nivel europeo, aprovechando cuestiones que incluía esa encuesta que se realiza todos los años en todos los países de la Unión Europea, bueno, pues se trató de medir la pobreza energética fundamentalmente utilizando los tres indicadores que veis ahí abajo. Los hogares o personas que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos, bueno, aquellos que durante el último año han tenido retrasos en los gastos relacionados con los recibos de luz, agua, electricidad, y también se adoptó el indicador, digamos que trataba de evaluar cuál era la situación de ineficiencia energética del hogar, y era así, pues bueno,
hogares que viven en viviendas que presentan problemas de goteras, humedades en paredes, suelos, techos, etc. Estos tres hemos dicho que eran o que son los tres grandes enfoques que existen actualmente para medir la pobreza energética. Nosotros en este estudio que hemos hecho, hemos propuesto un enfoque combinado, también teniendo en cuenta lo que aprendimos del primer estudio, y hemos definido que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si presenta alguna de estas dos situaciones. La primera condición es que en relación a sus ingresos, su gasto en energía supere el doble del gasto mediano en energía del conjunto de los hogares. Lo explicaré con más detenimiento porque a veces cuando hablamos de medias, medianas, puede ser difícil entenderlo, pero lo vais a entender. Entonces, gasto excesivo o declara que no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada o ha tenido retrasos en el pago de los recibos en el último año. Veréis que aquí no hemos incluido el tema de las humedades, goteras. Pues bueno, al final hemos visto que era un indicador que tenía en nuestro territorio una incidencia relativamente alta, en 2014 en torno al 12,4%, y que realmente no discriminaba a los hogares que se encontraban en situación de pobreza energética. Entonces, lo hemos dejado apartado. Me centraré ahora, dentro de esta propuesta, tenía dos condiciones. La primera era el enfoque de gastos, la segunda era el enfoque basado en las percepciones de los hogares. Me voy a centrar ahora en la parte del enfoque de gastos. La primera pregunta que nos podemos hacer, y tenemos datos disponibles, es, bueno, ¿cuánto gastan los hogares guipuzcoanos en energía? ¿O qué dinero dedican a la factura energética? Bueno, los datos ya se han dado. En total son 1.238 euros al año. Esta cantidad, si la comparamos, aunque tienen metodologías diferentes, pero bueno, se puede comparar con los datos que da para el conjunto de Euskadi la estadística de gasto familiar e incluso para España la encuesta de presupuestos familiares. Pues bueno, no hay grandes diferencias, sí que es algo más alto. ¿Es mucho o es poco? Pues yo he hecho así para valorar hasta qué punto es mucho o es poco. Pues no con los datos de la encuesta de Guipúzcoa, pero sí con la del conjunto de Euskadi. Pues esta cantidad representa el 25% de lo que destina un hogar medio al tema de la alimentación, por ejemplo. Y representa también en torno al 62% de la cantidad que destina un hogar medio al tema del vestido y el calzado. Y en torno al 68% que se destina a actividades culturales de ocio y vacaciones. O sea que, en principio, podemos entender que es una cantidad importante dentro de lo que son los presupuestos de un hogar. Aquí podemos ver algo bastante interesante, como tenemos, ya os he comentado, datos de 2012 y de 2014. ¿Qué es lo que vemos? Que si bien la reducción tampoco es tan grande, pero tanto en Guipúzcoa como en el conjunto de Euskadi y en España se ha dado una reducción del gasto medio en energía. ¿Vale? Esta reducción pues, está en torno al 5% en el caso de los datos disponibles para Guipúzcoa, en torno a un 7% en los disponibles para el conjunto del Estado. Al parecer, pues, se ha reducido el gasto. ¿A qué ha podido deberse? Pues evidentemente no se ha debido a que haya disminuido el precio de la energía. Como podéis ver en el gráfico situado a la izquierda, pues bueno, esto es el coste en euros kilovatio hora de la electricidad y el gas natural. Podemos ver los datos desde 2008. En concreto, el coste de la electricidad, pues desde el inicio de la crisis, sufrió una escalada terrible. Entonces, ahora tenemos desde 2012 hasta 2014 una ralentización del ritmo de crecimiento, pero lo que ocurre o lo que sigue ocurriendo es que sigue aumentando. Entonces, hemos visto, se ha disminuido el gasto de los hogares, pero sigue aumentando, si bien más lentamente, el coste de la energía. ¿Qué es lo que se ha producido entonces? Una disminución del consumo de los hogares. Entonces, en el gráfico situado a la derecha son datos del EVE,
bueno, podemos ver cómo entre 2008 y 2010 el consumo del sector doméstico estaba en 625, esta unidad son 1.000 toneladas equivalentes de petróleo. Bueno, es una medida que se utiliza en torno a 625 y a partir de 2011 y hasta 2013, pues en torno a 600, incluso por debajo de 600. Entonces, se ha reducido el consumo en el sector doméstico, lo que apunta a un cambio en los hábitos de consumo de energía. Bien, volviendo un poco al indicador que hemos utilizado para medir la pobreza energética. Bueno, aquí hay un montón de datos y os diré, pues por ejemplo, la media de gasto en relación a los ingresos de los hogares guipuzcoanos es del 5,1%. Esa es la media. El gasto, os lo voy a explicar porque esa medida es la que luego utilizamos. El porcentaje de gasto mediano, 4,2%, esto quiere decir que si dividimos a todos los hogares en dos, desde los que tienen menos gasto hasta los que tienen más en relación a los ingresos, la mitad, o sea, el punto de corte es 4,2%, o sea, el 50% de los hogares guipuzcoanos destina el 4,2% o menos a pagar la factura energética. Más allá de estas cifras, pues bueno, en torno a una cuarta parte de los hogares pues destina el 3% o menos. Es una relación pues relativamente pequeña. Incluso el 60% de los hogares destina el 5% o menos. Sin embargo, hay una proporción de hogares que, sin duda alguna, tienen un gasto muy excesivo, ¿no? Más del 10%, o sea, de cada vamos a poner, de cada 10 euros que entran en el hogar en forma de ingresos, uno va a pagar la factura energética. La situación de estos hogares pues es el 7%, representan sobre el total de los hogares guipuzcoanos. En el caso del indicador que hemos adoptado, que es el doble de la mediana, el 4,2 que ponía ahí, pues el doble es casi el 8,5 de gasto sobre ingresos, pues serían el 12,3% de los hogares, es decir, algo más de 1 de cada 10 hogares que hemos definido que están realizando lo que consideramos que es un gasto excesivo. Claro, hay que tener en cuenta este gasto excesivo, pues, las implicaciones que tiene. Pues puede tener muchas implicaciones en el campo de la energía, pero también tiene implicaciones de que es un dinero que se sustrae de los ingresos disponibles también para hacer frente al resto de necesidades de los hogares. ¿Cómo ha evolucionado este indicador en los últimos 2 años? Si nos vamos a la última fila, lo que vemos es que prácticamente se ha mantenido. No ha habido cambios sustanciales en estos 2 últimos años. Y si veis en el resto de indicadores, a través de los cuales podemos ver un poco cómo se distribuyen los hogares, pues bueno, sigue habiendo en torno a una cuarta parte, quizás un poquito más, de hogares que destinan una parte muy pequeña, menos del 3% o el 3%, y lo que también ha disminuido es aquellos que destinan una parte muy elevada de sus ingresos a la factura energética, ¿vale? Más del 10%, pues aquí sí que vemos una disminución del 9,5% al 7%. Y que esto podría conectar un poco con la idea que he lanzado antes de que, bueno, se está produciendo, no sé si tanto por concienciación como por necesidad, pues un cambio, se apunta a un cambio en los hábitos de consumo de la energía. Este gráfico es muy difícil de entender, pero una vez que lo entiendes es una maravilla, así que os lo voy a explicar. Hemos dividido a la población en 10 grupos, ¿vale? En función de sus ingresos equivalentes. En el decil 1 están el 10% de los hogares que menos ingresos tienen. Y en el decil 10, el 10% de los que más ingresos tienen.
Las barras azules representan el esfuerzo de los hogares para pagar la factura energética. Es decir, el 10% de los hogares hacen un gasto en energía que supone el 10,4% de sus ingresos. Como veis, hay una relación muy clara, inversamente proporcional, entre el nivel de ingresos y el esfuerzo económico. En los cuadraditos naranjas vemos para cada tipo de hogar cuál es el gasto medio en energía. Entonces, mientras vemos que el esfuerzo económico que hacen los hogares disminuye considerablemente a medida que aumenta su nivel de ingresos, en el caso del gasto energético, pues la línea de tendencia sí que es ligeramente ascendente, pero no tanto. Entonces, ¿esto a qué se debe? Digamos que los hogares con un nivel de ingresos más bajo hacen comparativamente un esfuerzo mayor. Entonces, el gasto energético al final es una variable pues muy poco elástica o relativamente poco elástica para un hogar, porque tú sí que puedes reducir el gasto energético, pero no es un gasto del que puedas prescindir. Incluso aun reduciéndolo, pues tampoco puedes reducirlo mucho, porque al final los consumos energéticos pues van destinados a satisfacer necesidades muy básicas de los hogares. Bien, hemos visto el enfoque de gastos y el indicador que hemos cogido para medir la pobreza energética según este enfoque. Como ya os he dicho, en el otro enfoque, en el que está basado en las declaraciones y percepciones de los hogares, habíamos decidido escoger, pues bueno, por un lado, los hogares que dicen que no pueden mantener, debido a dificultades económicas, una temperatura adecuada durante los meses fríos. Como veis aquí, el indicador también, por señalar alguna limitación, ¿no? Es limitado porque, aunque aquí no tenemos ese problema, pero bueno, tampoco recoge las situaciones que pueden darse en verano, ¿no? De aquellos hogares que pasan muchísimo calor y que no pueden mantener una temperatura fresca. Pero bueno, vamos a centrarnos en el indicador que existe actualmente. Y luego, bueno, por otro lado está otro indicador, yo creo que clarísimo, de pobreza energética, que son las declaraciones de aquellos hogares que dicen que debido a dificultades económicas, no por un descuido, debido a dificultades económicas, pues han tenido retrasos en el pago de los recibos de luz, agua, electricidad. Bien, los datos de 2014 pues ya se han indicado antes, pero bueno, el 8,5% de los hogares se declara incapaz para mantener una temperatura adecuada durante los meses fríos. Hay una parte muy pequeñita de hogares, realmente es muy baja, el 3%, que dice que ha tenido retrasos en los recibos de la energía. Y hay un 12,9% que bueno, pues dice que su hogar, su vivienda está afectada pues, por situaciones de humedades, goteras, etcétera. En realidad, la presencia de estas tres circunstancias es muy minoritaria, solo un 0,6% de los hogares. En cambio, la existencia de al menos una de ellas pues, abarca en torno a 2 de cada 10 hogares. Es verdad que en torno al 80% de hogares pues, no refiere ninguna de estas problemáticas. En relación a los indicadores que nos interesan, bueno, presencia del ítem 1 o 2, bueno, pues en torno a un 10% de los hogares. Tal y como veíamos también con el enfoque del gasto, si nos vamos a la última fila, pues vemos que en estos 2 años, pues en términos agregados, apenas ha variado. Sí que es verdad que se han producido algunos cambios internos en los indicadores. Por ejemplo, en 2012 había un 7,4% de hogares que decían que no podían mantener una temperatura adecuada y eso sí que ha subido. Poquito, pero hasta el 8,5%. En cambio, en el tema de los retrasos de la energía, pues ha bajado la incidencia. También un poquito, pero ha bajado.
Una cosa buena que tienen estos indicadores, basados en encuestas que se realizan en el ámbito europeo, es que permiten la comparabilidad con otros países. Entonces, bueno, en relación a los dos indicadores que hemos seleccionado, ¿cómo estaría Guipúzcoa? Pues como podéis ver, en lo que respecta a los hogares que se declaran incapaces para mantener una temperatura adecuada, estaríamos por debajo de la media de países de la Unión Europea, en torno a un 8,4%, incluso debajo del Reino Unido, que pues tiene una estrategia bastante definida de lucha contra la pobreza energética. Estaríamos también por debajo de España. Entre los países que están en la cabeza, pues básicamente están los países del sur de Europa y una parte de los del este. Bueno, países que se relacionan también con tasas de pobreza más elevadas. Del este y del sur de Europa. Sí. Incluso del sur de Europa, teniendo en cuenta que el clima es más cálido y que en teoría deberían tener menos problemas. Pero está sobre todo, como ya os he dicho, muy relacionado con el tema de las tasas de pobreza y la pobreza monetaria. En el caso de los recibos, pues retrasos en los recibos, tenemos una incidencia muy pequeña. Estamos entre Luxemburgo, Austria, bueno, países más desarrollados, muy por debajo de la media de países de la Unión Europea y del Estado. Y también se repite un poco que, bueno, aquellos países con una mayor incidencia de esta problemática, pues, como podéis ver, algunos del sur de Europa y del este de Europa también. Una vez que hemos visto los dos enfoques, pues bueno, se trata de unirlos. Entonces, habíamos definido la pobreza energética como la incidencia de gasto excesivo en energía o hogares que no pueden mantener la temperatura adecuada o han tenido retrasos. Lo que vemos aquí algo bastante curioso. Teníamos la condición de gasto un 12,3% de los hogares. Desde el otro enfoque, basado en las percepciones y declaraciones de los hogares, un 9,8%. En total, la presencia de al menos un indicador es del 19,2%. O sea, es muy alto. Esto quiere decir que tenemos hogares afectados de pobreza energética y una proporción que tienen un gasto excesivo, otros que tienen dificultades para mantener, bueno, ya sabéis, y hay muy poquitos que tengan las dos cosas. Entonces, y aquí yo creo que es una de las claves de por qué hay que adoptar un enfoque combinado. Me voy a pasar a esta diapositiva. A ver, en verde es la proporción de hogares que dicen que a lo largo del último año y por dificultades económicas han tenido que reducir los gastos de energía. La gente que solo tiene gasto excesivo, uno de los dos indicadores y ninguno de los demás que hemos definido de pobreza energética, tiene un gasto medio en energía superior al gasto medio, 1.525 superior al gasto medio que habíamos dicho que era 1.238 euros al año. Y el 35% de esos hogares dice que ha reducido la factura. Pero claro, en el caso de los hogares que hemos dicho afectados por la segunda condición, y la segunda condición era que dicen que, pues, que no pueden mantener, que no llegan para poder mantener la temperatura adecuada, tenemos que su gasto es mucho menor que el gasto medio, 912, y que además en una gran mayoría, el 68%, dicen que han reducido el gasto en energía. Es decir, o sea, en mi opinión, no podemos medir solo la pobreza energética fijándonos en el gasto excesivo, porque hay una proporción de hogares, bueno, 7% nos sale, que no es que tengan un gasto excesivo, en realidad estas personas han reducido bastante el gasto.
El problema es que con un indicador de gasto excesivo no podríamos medir la situación de pobreza energética de facto que pueden estar viviendo estos hogares. Otra vez, la evolución. Pues bueno, aunque no resulte llamativo, pero los resultados son los que son, en estos 2 años pues no ha habido grandes cambios. A pesar de que muchas veces pues bueno, las noticias pues tienden a ser muy alarmantes. Nosotros lo que hemos observado con los datos disponibles es que entre 2012 y 2014 pues hay una proporción del 19%, que no es pequeña, de hogares afectados por pobreza energética, tal y como hemos definido la pobreza energética. En esta definición sí que me gustaría señalar, luego pasaré a los grupos de riesgo, pero sí que me gustaría señalar una cosa, y es que quizás lo que estemos midiendo no sea tanto la pobreza energética como la vulnerabilidad energética. Entonces, aquí hemos dividido en 4 cuadrantes la presencia o ausencia de pobreza energética y de pobreza monetaria. Entonces, de ese 19,2% de los hogares que he indicado afectados por pobreza energética, el 10,8% son hogares que son pobres desde el punto de vista monetario y que además también son pobres desde el punto de vista energético. Pero un 8,4%, que en realidad viene a ser como el 43% de todos los hogares en situación de pobreza energética, tiene pobreza energética, pero no tiene pobreza monetaria. Es decir, o sea, cuando hablamos de pobreza energética, tampoco podemos caer en la simplificación de que eso es pobreza, eso es pobreza. Pues no, o sea, porque hay una parte, y quizás por eso sí que conviene hablar de vulnerabilidad energética, hay una parte de hogares que, aun no teniendo unos ingresos muy bajos, que luego vas a los datos y la mayoría no están en situación de pobreza energética, pero tampoco están en la mejor situación económica, pues hay una parte de hogares vulnerables frente a otra que realmente pues están en una situación más penosa. Ya por terminar un poco con la presentación de los resultados del estudio, que como os he dicho próximamente estará disponible, también nos interesaba especialmente saber qué características tenían los hogares que en peor situación estaban frente a la pobreza energética. Entonces, los datos que os traigo tienen que ver con todas las variables que han resultado estadísticamente significativas y con este indicador combinado del que os he hablado. Entonces, tampoco me extenderé mucho porque se acaba el tiempo, pero veis, si la media de los hogares es un 19,2% de incidencia en el conjunto de hogares, pues en aquellos hogares en los que la persona principal es una mujer es el 32%, es más elevado. También es muy elevada en hogares en los que viven personas de 65 y más años. Bueno, en este caso concreto es la persona principal. O sea, sí que se ha detectado que en hogares donde viven personas mayores y sobre todo en aquellos donde vive una sola persona están en mayor medida afectados por este problema. Como en el caso de la pobreza monetaria, pues ¿a quién afecta más? Afecta más sobre todo a los hogares cuya persona principal es una persona nacida en el extranjero, fundamentalmente pues fuera de la Unión Europea. ¿Veis? Sube hasta el 46% casi. Hogares unipersonales, hogares monoparentales, hogares especialmente afectados por el tema del desempleo, serían también hogares más afectados. En el tema de los ingresos, lo de los quintiles es parecido a los deciles, pero en este caso es el 20%. Pues veis, en el primer quintil, que agrupa al 20% de la población con menos ingresos, la tasa de pobreza energética es muy elevada, es el 62%, prácticamente 6 de cada 10 hogares. Sobre el total de hogares afectados por la pobreza energética, estos son el 65%, cuando en el conjunto de la población son el 20%, para que veáis un poco en qué medida están sobredimensionados.
Sin duda alguna, y relacionado con esto, pues la pobreza energética está muy relacionada con situaciones de pobreza grave y pobreza menos grave también, con situaciones de exclusión social, y también hemos cogido algunas variables en las que pudiéramos discriminar a personas vulnerables en el hogar, pues bueno, también es algo mayor en aquellos hogares en los que viven personas de avanzada edad y también en los que viven personas con salud deteriorada. Otros indicadores pues, más relacionados con las condiciones de la vivienda, pues como ya os he dicho, aquí se ve claramente y tiene relación con lo que os he dicho del gasto energético como gasto poco elástico. Claro, el esfuerzo es mayor cuando vive solo una persona. El 34% de hogares en los que solo hay una persona viviendo estarían en esta situación. También está más relacionada con viviendas pequeñas. Esto que en principio podría parecer contradictorio, pues bueno, al final es porque las viviendas con una superficie menor también están más relacionadas con hogares pobres. También se dispara, es relativamente elevada, pues bueno, en hogares, por la misma razón que antes, en hogares que se encuentran en régimen de alquiler. Y también hemos visto que es muy alta en hogares que no tienen instalación de calefacción ni instalación de gas natural. Pues bueno, pues seguramente porque tienen que tirar más de la electricidad y también porque son hogares en mayor medida asociados con hogares pobres o con situaciones de privación. Ya con esto termino y estos serían pues, bueno, los principales resultados que hemos podido extraer del estudio de análisis cuantitativo. Prácticamente no me queda nada de tiempo, pero sí que me gustaría dos pinceladas al resto de trabajos que hemos hecho y sobre los que no voy a hablar de los resultados porque hablará de ellos mi compañero Joseba, que va a participar en la mesa redonda. Bueno, el inventario de medidas, para que tengáis un poquito de idea, pero bueno, pues simplemente lo que hicimos fue hacer una búsqueda, identificar todas aquellas medidas concretas, programas, prestaciones que pudieran tener alguna incidencia en el territorio histórico de Guipúzcoa sobre hablábamos de
de transferencias sociales, en el caso pues, de ayudas económicas directas, hablábamos de tarifas sociales y hablábamos también de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética. Bueno, ahora hablamos de las medidas desde el punto de vista de su objetivo fundamental. Y entonces hablamos de enfoque correctivo, enfoque preventivo y enfoque transformador. Simplemente, pues bueno, cuando esté disponible el estudio, pues que habrá una ficha con distintos campos en el que contendrán pues toda la información que se ha recabado de las diferentes medidas que se han seleccionado. Respecto al último de los estudios, como ya os he dicho, es un informe cualitativo. Entonces, bueno, pues se trataba un poco de contrastar, de ver cuál era la percepción que tenían agentes sociales importantes en nuestra sociedad, bueno, respecto a las causas, consecuencias, sobre todo respecto a las medidas que existían y su eficacia, y fundamentalmente a qué cosas pues, bueno, deberían incorporarse para mejorar en esta perspectiva, ¿no? Como veis, pues se realizaron 19 entrevistas presenciales y semiestructuradas a través de un guión, se realizó también un grupo de discusión y un poco lo novedoso de esto es que se quiso incorporar los dos enfoques, ¿vale? Por un lado, el que está mayoritariamente aquí presente, que es el enfoque de la energía, el técnico que tiene que ver con medio ambiente, tal, y también se incorporó el enfoque social de la mano de técnicos y técnicas de servicios sociales municipales. Aparte de esto, pues bueno, cuando se publique el informe, pues podréis echar un vistazo a todos los documentos y ahí, pues bueno, veréis sus resultados. Pues muchas gracias por todo.